Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 25, las obligaciones extracontractuales. Este es el último tema del segundo parcial y en principio no voy a hacer más vídeos a no ser que me dé tiempo y haga algunos sobre los reglamentos y tal, pero todavía no es seguro. Concepto de obligación extracontractual. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica del Consejo de Europa ha definido responsabilidad extracontractual como la obligación de reparar el daño derivado de un hecho distinto a la inejecución o ejecución forzosa de una obligación contractual. Puede afirmarse que la expresión obligación contractual designa todas aquellas obligaciones que no derivan ni de un contrato ni de cualquier otra institución jurídica como los alimentos o los derechos reales. Competencia judicial internacional. El Reglamento de Bruselas I refundido. El régimen legal en España en materia de competencia internacional se contempla en nuestro ordenamiento tanto en el Reglamento 1215-2012 Bruselas I refundido como en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que solo será de aplicación cuando no se den los criterios para aplicar el reglamento. Además del foro general del domicilio del demandado y de la posibilidad de que las partes se sometan expresa o tácitamente a un tribunal de otro Estado miembro, el Reglamento de Bruselas I refundido 1215-2012 establece en su artículo 7.2 un foro de competencia judicial especial en materia de obligaciones extracontractuales y dice que las personas domiciliadas en un Estado miembro pueden ser demandadas en otro Estado miembro en materia delictual o cuasi delictual ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. Este foro de competencia se basa en la existencia de una conexión estrecha entre controversia y tribunal de un lugar, que no es el domicilio del demandado. Cuestiones que plantea esta norma. ¿Qué debe entenderse por materia delictual o cuasi delictual? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que abarca tanto las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad del demandado como las declarativas negativas que tengan por objeto declarar la inexistencia de responsabilidad delictual o cuasi delictual. Responsabilidad de demandado y negación de responsabilidad. Obligación extracontractual es toda aquella obligación que no es contractual. Según el Tribunal de Justicia, es contractual una obligación jurídica libremente consentida por una parte respecto a otra. Por otro lado, es extracontractual una acción que precisa resarcimiento causado como consecuencia de un incumplimiento de normas que obligan a las partes a actuar de buena fe a lo largo de negociaciones precontractuales. Quedan incluidas en el ámbito del artículo 7.2 las acciones de indemnización derivadas de un daño y las acciones de cesación de conducta o actividad, por ejemplo, accidentes de circulación o daños medioambientales, las acciones de exoneración de responsabilidad extracontractual, como solicitar al juez una sentencia meramente declaratoria en virtud de la cual se declare que una determinada acción no vulnera un derecho. Y en cuanto a la concreción de lo que debe entenderse por lugar en el que se ha producido el hecho dañoso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es el lugar donde ha sobrevenido el perjuicio inicial a consecuencia de la utilización normal del producto para la finalidad a la que esté destinado. Por ejemplo, en un supuesto en el que la compra de un componente químico defectuoso se realiza en un estado, pero su transformación en fertilizante se lleva a cabo en otro, el lugar donde se produce el hecho es donde se encuentra la fábrica donde el producto se trata. Pues solo en ese lugar es donde se establece el nexo causal entre daño y hecho que lo origina. La responsabilidad del fabricante por producto defectuoso, lugar de fabricación del producto. Responsabilidad de un Estado, de un miembro del Consejo de Administración de una empresa, lugar donde se realizan las actividades desarrolladas o situación económica relativas a dichas actividades. Es decir, en principio es donde se produce el hecho dañoso, donde ha nacido el hecho dañoso, aunque luego se haya desarrollado en otro Estado. Por otro lado, tenemos el problema de la concreción del foro cuando el país donde se produjo el hecho causal, o sea, el país de origen, no corresponde con el país donde se manifiesta la lesión, el país de resultado. Tenemos como ejemplos pues, que se producen unos vertidos contaminantes en la orilla alemana del río Rin, pero los daños se manifiestan en la orilla francesa. ¿Dónde se produce el hecho dañoso? ¿Desde dónde se produce? Y otro ejemplo es que un artículo de prensa contiene información difamatoria sobre un personaje célebre. La revista se imprime en un país, pero su difusión se hace en otro país. ¿Dónde es responsable? ¿En qué país?
Bien. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que se tendrá la facultad de emplazar al demandado en los tribunales de cualquiera de ambos países, con una particularidad. Si se plantea la demanda en el país de hecho causal, o sea, en el país de origen, sus tribunales conocerán de todo el perjuicio causado. Si por el contrario se opta por el país lesionado, el país resultado, sus tribunales solo conocerán los perjuicios causados en su territorio. Es decir, se puede plantear en ambos países, tanto en el de origen como en el de resultado, pero, por ejemplo, en el caso de los vertidos contaminantes del río El Rin, ¿no? en la orilla alemana, si se emplaza el demandado en los tribunales alemanes, se conoce de todo desde el principio, ¿vale? Desde que se vierten hasta que se produce el hecho en Francia. En cambio, si se pone ante la demanda ante los tribunales franceses, estos tribunales solo van a conocer los perjuicios causados en el territorio francés, no en otros territorios si se ha ocurrido o lo que sea. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando el demandado no tenga su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea y por tanto no es de aplicación el Reglamento de Bruselas I, la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer de su puesto de obligación extracontractual se determina por este artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que nuestros tribunales son competentes en defecto de sumisión tácita o expresa, y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, en materia de obligaciones extracontractuales cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. Pues ya está, es decir, aunque no tenga el domicilio en España en materia extracontractual, pues cuando el hecho dañoso se produce en nuestro territorio. Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Tenemos un reglamento europeo, que es el reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo, llamado Reglamento Roma II. Y el artículo 19 del Código Civil, que es solo de aplicación en supuestos no incluidos en este reglamento de Roma II. El reglamento de Roma II 864/2007 es para obligaciones extracontractuales. Mientras recordemos que el reglamento 593/2008, Roma I, se aplica para obligaciones contractuales. Hay otros convenios internacionales que son aplicables a materias específicas como abordaje marítimo, pues tenemos un convenio de Bruselas de 1910, un accidente nuclear, Convenio de París de 1960, contaminación del mar por hidrocarburos, Convenio de Bruselas del 69, responsabilidad de transporte en carretera y ferrocarril, el Convenio de Ginebra del 56 y el Convenio de Berna del 80, etc. Pero bueno, que los más importantes son el reglamento 864/2007 Roma II y bueno, el artículo 10 del Código Civil. El reglamento de Roma II. Bien, la finalidad de este reglamento es clara, es potenciar la seguridad jurídica limitando el forum shopping, búsqueda del foro más ventajoso, ya que al establecer el reglamento de Bruselas I refundido la posibilidad de elección del foro donde prestar la demanda, se articula indirectamente la elección de la ley aplicable. El reglamento de Roma II impone una norma de conflicto uniforme a los estados de la Unión Europea, excepto Dinamarca, como siempre. Dinamarca casi nunca forma parte de estos convenios. El derecho aplicable al donde será el mismo, sea cual fuere el foro elegido, y por el demandante. Se aplicará la norma de conflicto de Roma II, es decir, se potencia la seguridad jurídica al posibilitar que el derecho aplicable sea el mismo en el espacio judicial europeo. Ámbito de aplicación espacial. A todos los estados de la Unión Europea, excepto a Dinamarca. Esa aplicación es erga omnes o universal. Ello quiere decir que se aplicará la ley designada por cualquiera de las normas de conflicto previstas en el reglamento de Roma II, aunque no sea la ley de un Estado de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, un ciudadano danés con residencia habitual en su país, o sea, Dinamarca, danés es de Dinamarca, ¿vale?, es demandado en un Estado miembro según el foro especial del reglamento de Bruselas I, refundido. La ley aplicable a la responsabilidad extracontractual controvertida será la que prevé el reglamento Roma II, con independencia de que la ley designada sea la danesa.
Ámbito de aplicación material. El reglamento de Roma II se aplica como regla general a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil en las situaciones que comportan un conflicto de leyes. Quedan incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento Roma II los daños extracontractuales, enriquecimiento injusto, gestión de negocios ajenos, culpa in contraendo, daños por productos dañosos, daños derivados de competencia desleal o contra libre competencia, daños medioambientales y daños frente a derechos de propiedad industrial o intelectual. Al igual que el reglamento de Bruselas I refundido, en el ámbito material del reglamento de Roma II se incluyen los daños que puedan producirse en el futuro. Quedan expresamente excluidas del ámbito de material del reglamento Roma II las que deriven de relaciones familiares, las que deriven de testamentos, sucesiones, régimen económico matrimonial o de instituciones comparables al matrimonio, las que se deriven de letras de cambio, cheques o pagarés, instrumentos negociables, derivadas del derecho de sociedad, asociación o personas jurídicas, constitución, capacidad jurídica, funcionamiento interno, etc. Las que se deriven de relaciones entre fundadores y administradores, las que deriven de daño nuclear, las que deriven por violación de derechos relacionados con la intimidad personal y en particular con la difamación. Y por último también se excluye del ámbito material la prueba y el proceso. Relaciones con otras disposiciones de derecho de la Unión Europea y relaciones con el derecho convencional. El reglamento de Roma II será de aplicación general, no obstante no afecta a disposiciones comunitarias regulatorias de materias concretas, es decir, primará la ley especial sobre la ley general Roma II. Tampoco afecta a la aplicación de convenios internacionales de los que sea parte un Estado miembro que regulen conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales, como supuestos especiales. Se respetan así los convenios internacionales celebrados con terceros países en un momento anterior a la adopción del reglamento comunitario. En este sentido, España tiene ratificados convenios de La Haya en materias concretas como accidentes de circulación por carretera por responsabilidad de productos defectuosos que no se ven afectados por el reglamento. Sin embargo, los convenios internacionales que regulan cuestiones de ley aplicable a las obligaciones extracontractuales entre Estados miembros cederán ante el reglamento. Las normas de conflicto del reglamento Roma II, como supuesto general, autonomía de la voluntad, residencia habitual de las partes, lugar de daño y cláusula de escape. Bien, normas de conflicto. Vale. Para determinar la ley aplicable a una obligación extracontractual que no está regulada específicamente en el reglamento, se establece un sistema de puntos de conexión jerarquizado. Es decir, el reglamento de Roma II excluye expresamente el reenvío. Eso para empezar. Además, podrá excluirse la aplicación de la disposición designada cuando esa aplicación sea incompatible con el orden público del foro. Las conexiones utilizadas por el reglamento para determinar la ley aplicable a la obligación extracontractual tienen carácter jerárquico. Bien, autonomía de la voluntad. Las partes pueden elegir libremente la ley aplicable al daño extracontractual sin límites, con la única condición impuesta por el reglamento de que la ley elegida por las partes, por la víctima del daño y el responsable, no perjudique derecho de terceros, por ejemplo de aseguradoras. La elección podrá ser ex post o ex antes del hecho generador, o sea, antes o después de que haya surgido este hecho generador del daño. La residencia habitual común de las partes. Se trata de una excepción a la regla general. El responsable y el perjudicado tienen residencia en un mismo país en el momento de producirse el daño, por lo que se atenderá a la ley de ese país. El lugar en el que se haya producido el hecho dañoso o el lugar en el que se padecieran los daños son irrelevantes en este caso. 3. Lugar donde se produce el daño. Es la solución clásica de la lex loci delicti commissi para el caso en el que coincida el país donde se produjo el hecho y donde el daño despliegue sus efectos. Se aplicará cuando no haya acuerdo entre partes, cuando tenga su residencia habitual en distintos estados o cuando el supuesto controvertido no presente vínculos más estrechos con otro estado. Ahora bien, en los casos a distancia, cuando no coincide el país del hecho generador y donde se produce el daño, como hablábamos antes del ejemplo ese de que si se tiran los vertidos en Alemania y causan hechos nocivos en Francia, habrá que distinguir entre la lex loci delicti commissi y la lex damni. En este caso, de daño a distancia, se aplicará la ley donde se produzca el daño, es decir, la lex damni, con independencia del país donde se produjera el hecho generado.
Y cuarto, cláusula de escape. Si del conjunto de circunstancias del supuesto se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con la ley de otro país, se aplicará la ley de este otro país, aunque no sea ni la del lugar del daño ni la de residencia habitual común de las partes. Entonces tenemos que primero se aplica la autonomía de la voluntad, cuando las partes pues eso, eligen libremente la ley que quieren aplicar, que pueden elegirla antes o después de que se produzca el hecho generador del daño. Como segundo, residencia habitual común de las partes, ¿vale? Es una excepción a la regla general y es pues eso cuando tienen la residencia habitual en el mismo país. Lugar donde se produce el daño, esto es pues eso, cuando no hay acuerdo entre partes o cuando tienen la residencia habitual en distintos países. Y luego tenemos la de cláusula de escape, que es pues si tiene el hecho, la acción tiene una vinculación estrecha con otro país. El artículo 10.9 del Código Civil, artículo importante junto con el artículo 9. Creo que lo he dicho 1000 millones de veces ya. Solo entra para supuestos en los que no estén incluidos la aplicación, ¿no?, del reglamento de Roma II o en otros instrumentos internacionales. Entonces tiene una forma, opera de forma residual. Este artículo determina en su primer inciso que la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual es la ley del lugar donde se hubiera ocurrido el daño de que deriven. Es decir, la lex loci delicti commissi, la ley del lugar donde se produce el daño. Y ya está. Ley aplicable a supuestos específicos de responsabilidad extracontractual. Accidentes de circulación por carretera. Reglamento de Roma II. El reglamento no prevé una norma específica a regular estos supuestos. Su regulación en clave conflictual queda sometida al régimen general. Convenio de la Haya sobre la ley aplicable a materia de accidentes por circulación circulación por carretera. Perdón. La regla general es la de aplicación del derecho de Estado en cuyo territorio ha ocurrido el accidente, pero esta conexión no opera en ciertos supuestos. Así pues, el artículo 4 del convenio discrimina que si solo un vehículo ha intervenido en el accidente, la ley del lugar de su matriculación rige la responsabilidad resultante, pero respecto del conductor o persona con derechos sobre el vehículo, respecto de una víctima que era pasajero del mismo, cuando la residencia habitual de ésta se halla en un estado distinto donde ocurrió el accidente, y de una víctima que se encontrara fuera del vehículo si tenía una residencia habitual en el estado en el que el vehículo estuviera matriculado. Si el accidente tiene lugar entre dos o más vehículos matriculados en el mismo estado, la ley del estado de matriculación. ¿Vale? También se aplica esta conexión respecto a las víctimas no transportadas con residencia habitual en el estado de matriculación. Si el accidente tiene lugar entre dos o más vehículos matriculados de distintos estados, se aplicará la lex loci. Vale. ¿Cuándo se aplica este convenio de la Haya? Pues de 1971. Se aplica en el caso específico, ¿vale?, de accidente por circulación, por carretera, porque el reglamento de Roma II no lo regula expresamente, pero eso lo hace este convenio del que España es parte, ¿vale? Responsabilidad por productos. El reglamento de Roma II dice que la justificación de esta regla, que habla de que la ley aplicable a la responsabilidad del fabricante por sus productos está regulada en una norma de conflicto en este reglamento, se debe a una serie de objetivos. Primero, justo reparto de riesgos inherentes a una sociedad moderna caracterizada por un alto grado de tecnicidad, protección de la salud de consumidores, incentivo de innovación, garantía de competencia no falseada y simplificación de los intercambios comerciales. Entonces tenemos, en primer lugar, ley de residencia común entre las partes, luego ley de residencia habitual de la persona perjudicada, ley del lugar donde se adquiere el producto, ley del país donde se produce el daño, país que no pudiera haber sido razonablemente previsto por el fabricante, pues se aplica la ley de residencia habitual del fabricante, y luego por último tenemos la cláusula de escape si el hecho dañoso presenta vínculos muy estrechos con otro país. El convenio de la Haya suele aplicar la responsabilidad por productos, que no es de aplicación, hace que el reglamento de Roma II
No es de aplicación en España en lo referente a la responsabilidad por productos, porque tenemos la ley, el convenio de La Haya de 1973, que tiene carácter erga omnes. Es decir, estos convenios que estamos viendo, el de antes de 1971, sí, sobre accidente en carretera, y ahora el del 73 por responsabilidad por productos, son como excepciones a la regla general del reglamento de Roma II, que es aplicable a todos los Estados miembros, pero los que tengan ratificado estos convenios pues se rigen por estos convenios de La Haya, ¿vale? El ámbito personal es muy amplio, que es la responsabilidad no contractual en supuestos de daño a una persona por producto. Inicialmente se aplicará la ley del lugar donde se haya producido el daño, pero para que la ley se aplique, pues se necesita bien que la persona directamente perjudicada tenga su residencia habitual en ese estado, que el establecimiento principal de la persona a quien impute el daño se encuentre en ese estado, que el producto haya sido adquirido por la persona directamente perjudicada en ese estado. Como excepción a la regla general, o sea, la ley del lugar donde se produce el daño, el convenio establece que en el caso de que el estado en el que se encuentra el establecimiento principal de la persona a quien se le impute la responsabilidad coincida con el estado de residencia habitual de la persona perjudicada, o en el caso en el que se hubiese adquirido el producto por la persona perjudicada coincida con el de la residencia habitual, será aplicable el derecho interno del estado de residencia habitual de la persona perjudicada. Es decir, primeramente se aplica la ley del lugar donde se produce el daño, y si no, el de residencia habitual de la persona perjudicada si esta ley coincide con la persona responsable, o coincide también con el lugar donde ha comprado la cosa que le ha perjudicado. Por fin, si el supuesto no encaja con ninguna de las anteriores previsiones, el perjudicado podrá reclamar tanto al amparo de la ley del estado del establecimiento principal de responsable como al amparo de la ley del estado donde el daño se haya producido. Competencia desleal y libre competencia. El reglamento de Roma II también contiene una norma especial en materia de competencia desleal y libre competencia. El reglamento entiende que la ley que mejor salvaguarda los intereses es la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resultan o puedan resultar afectados. Si el acto de competencia desleal afecta exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, la ley aplicable a esta responsabilidad extracontractual es la prevista para los supuestos generales, o sea, la ley de residencia habitual común de las partes. En el caso de no darse esta conexión, la ley del lugar donde se produce el daño, excepto los supuestos que presente un vínculo más estrecho con otro ordenamiento, en cuyo caso se aplicará la de este ordenamiento, cláusula de escape. El juego de autonomía de la voluntad en este ámbito está expresamente prohibido por el reglamento. Recordemos que estamos hablando en competencia desleal, ¿vale? Y libre competencia. El reglamento también prevé una norma de conflicto para las obligaciones extracontractuales que se deriven de las restricciones de competencia. Abarca prohibiciones relativas de abuso de la posición de dominante y no se aplica, sin embargo, a las sanciones administrativas. También diremos que si son varios los países afectados, se aplicará la ley del foro siempre que se cumplan las condiciones cumulativamente que el demandado tenga su domicilio en ese estado y que el mercado de dicho estado figure entre los que se ven afectados de manera directa y sustancial por la restricción de competencia. Misma regla, la aplicación de la ley del foro es aplicable cuando existe más de un demandado siempre que se den las dos condiciones descritas, al menos un demandado en ese domicilio y mercado del estado afectado. Entonces, recapitulando, tenemos en competencia desleal, bueno, pues tenemos las leyes que se pueden aplicar, la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o intereses colectivos de los consumidores quedan afectados, o sea, donde se afecten a los consumidores, ley de residencia habitual de las partes, lugar donde se produce el daño o la cláusula de escape donde tenga, con el estado que tenga mayor vinculación estrecha, ¿vale? Daños al medio ambiente. Por daño medioambiental debe entenderse el cambio adverso de un recurso natural como el agua, suelo o aire
el perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o de un perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos, es decir, pues es una modificación o un daño a un recurso natural como es el agua, el suelo o el aire. La ley aplicable es la ley del lugar donde se produce el daño. Junto a esta conexión y debido a ese nivel de protección adicional, el reglamento brinda a la persona que reclama el resarcimiento de daños la posibilidad de elegir entre aquella conexión y la ley del lugar donde se produjo el hecho generador del daño. O sea, donde se produce el hecho generador o donde se produce el daño. Propiedad industrial e intelectual. La norma de conflicto específica del reglamento consagra la aplicación de la lex loci protectionis, es decir, la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección. La ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción, ¿vale? O sea, donde se haya cometido la infracción, el daño. Sí, la infracción. Enriquecimiento sin causa. Tenemos que el reglamento Roma II contempla una sucesión en cascada de conexiones, como son cuando exista una relación entre las partes, un contrato o un hecho, que esté estrechamente vinculada a ese enriquecimiento sin causa, la ley aplicable será la que regule dicha relación. O sea, primero se aplica pues la ley, por ejemplo, si hay un contrato, pues la ley del contrato, ¿vale? En defecto del anterior criterio y cuando las partes residan en el mismo país en el momento del enriquecimiento sin causa, se aplicará la ley de dicho país. Si no se cumplirá lo anterior, por último se aplicará la ley en la que se produjo el enriquecimiento injusto y por último tenemos la cláusula de escape. Es decir, tenemos pues la ley aplicable a la existencia, por ejemplo, de un contrato, si no, ley de residencia habitual común, si no, donde se produjo el enriquecimiento injusto y si no, la cláusula de escape, que la cláusula de escape es pues, la ley del país donde haya una vinculación estrecha. Bien, el artículo 10 del Código Civil también habla del enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa, que dice que se aplica la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido, pero como en principio se aplica el reglamento 2, pues de Roma II, el artículo 10 del Código Civil pues no queda bastante en desuso. Gestión de negocios ajenos. El reglamento define la gestión de negocios ajenos como el acto realizado sin la debida autorización en relación con los negocios de otra persona y a partir de ahí el reglamento plantea una norma en conflicto, una sucesión en cascada de puntos de conexión. Es decir, la gestión de negocios ajenos no es cuando a mí me encargan negociar llevar un negocio, no, es cuando yo lo llevo sin autorización o sin la debida autorización o extralimitándome. ¿Vale? Entonces las conexiones son ley que rige la relación existente entre las partes, por ejemplo que venga en contrato, la ley que tengan que usar. En su defecto, pues la ley de residencia habitual común, en su defecto donde la gestión se lleva a cabo y si no la cláusula de escape. Aquí casi siempre es igual. Primero ley que rige la relación, si no residencia habitual, si no donde se produce el daño, si no cláusula de escape. En todos estos que estamos viendo, las conexiones son las mismas, con nombres distintos, pero son las mismas. En este caso, también el artículo 10 introduce una norma en conflicto para la gestión de negocio, que tampoco es aplicable porque está el reglamento de Roma. Culpa in contraendo. El reglamento contiene también una norma especial para regular en clave conflictual los daños que puedan derivarse o producirse en el seno de negocios previas a la celebración de un contrato. El reglamento de Roma II, el concepto de culpa in contraendo es autónomo y no debe interpretarse necesariamente dentro del sentido de la legislación nacional. El concepto debe incluir la violación del deber de información y la ruptura de los tratos contractuales. La primera conexión es la ley que hubiese regido el contrato de haberse celebrado, como hemos visto antes, la ley que rige el contrato. Solo para el supuesto en que no se contrata esa ley, pues la de los presupuestos generales, o sea, la ley de residencia habitual común de las partes, la lex damni y la cláusula de escape. Es decir, todo el rato es la misma. La ley que rige el contrato, si existe, y si no, pues residencia habitual,
lex damni y cláusula de escape. Todo el rato es igual. Ámbito de ley aplicable. Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma del conflicto en el Reglamento de Roma 2. De forma amplia pero no exhaustiva, el artículo 15 del reglamento enumera las cuestiones que quedan sujetas al ámbito de la ley aplicable, en concreto a la ley designada, que se aplica a el fundamento y alcance de la responsabilidad incluida la determinación de los responsables, las causas de exoneración, así como limitación y reparto de responsabilidad, existencia, naturaleza y evaluación de daños e indemnizaciones, medidas a adoptar por un tribunal que garanticen la prevención, cese y reparación del daño, la transmisibilidad, incluida por herencia del derecho a reclamar daños e indemnización, las personas que tienen derecho a la reparación del daño, la responsabilidad por actos de terceros y el modo de extinción de las obligaciones. Leyes de policía, acción directa contra el asegurador y subrogación. Cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual, las disposiciones del reglamento no afectarán a la aplicación de las normas imperativas del foro previstas para supuestos internacionales. En cuanto a la acción directa contra el asegurador del responsable, el reglamento dispone que el perjudicado podrá actuar directamente contra el asegurador para resarcirse y así, si así se dispone la ley aplicable a la obligación o al contrato de seguro. Como explicación diremos que puede suceder que la ley aplicable al contrato de seguro no prevé la acción directa de la víctima frente a la aseguradora, mientras que la ley del lugar donde se produce el daño sí prevé esta acción directa. En consecuencia, en virtud de la lex damni, ley del daño, ¿vale? Ley donde se produce el daño, la víctima podrá reclamar directamente frente a la compañía aseguradora. Bien, por último, la posible subrogación de un tercero frente al responsable queda sometida a la ley aplicable a la obligación de pago. Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma de conflicto del Código Civil. Tenemos que el Código Civil, en su artículo 10, regirá tanto el nacimiento de la obligación y los sujetos entre los que se establece como los requisitos de cumplimiento, consecuencias de incumplimiento y circunstancias de extensión. Es decir, los elementos que configuran la obligación extracontractual es lo que sujeta, o sea, es lo que está sujeto, mejor dicho, al Código Civil. Pero lo demás está regulado todo por el Reglamento de Roma o por los diversos convenios de la Haya. Y ya está, hasta aquí el tema 25 y último de esta asignatura. Espero que os haya gustado y más o menos os haya ayudado. Y ya está, nos vemos en próximos vídeos. Saludos.